Muy buenas tardes a todos los productores, especialmente los productores de Costa Rica. Para mí es un gran honor participar de este Congreso Lechero virtual y tener la oportunidad de expresar algunos conceptos que para mí son básicos y que todo productor rural que hoy en día quiera ser competitivo a nivel de lechería o de ganado de carne necesita conocer, necesita implementar. Eh, una, eh, una pequeña aclaración que he tratado de hacer. Si ustedes ven las clases que yo doy, yo doy dentro de Zamorano, estoy a cargo de la unidad de ganado de carne y hay otro profesor a cargo de la unidad de ganado lechero. Sin embargo, toda la proyección que hace Zamorano hacia en diferentes países y hacia diferentes productores trabajando en 8 diferentes países, me ha tocado participar todos en ganado de leche. Y en este momento, pues me toca hablar a ustedes de lo que son sistemas eficientes de rotación. Es un tema súper amplio. Lo que yo quise hacer con esta presentación es regresar a las bases para mí y de la forma como yo enseño, no importa si son productores, si son colaboradores de productores, si son estudiantes, yo siempre empiezo por las bases. ¿Por qué? En primer lugar, porque soy fisiólogo y cuando ustedes entienden cómo funcionan las cosas, entonces ustedes pueden cambiar las cosas, pueden mejorarlas, pueden medirlas y pueden desarrollar esquemas de mejora. Entonces, ese concepto para mí es importante. Entonces, basado en eso, de nuevo, al igual que las charlas anteriores, me gustaría plantear un par de definiciones para que todos estemos en la misma página. ¿Qué es rotación de pasturas? Básicamente hay un sinnúmero de sistemas. Yo pretendo tocar dos, mencionar un tercero, más que nada por el tiempo, ¿verdad? Pero básicamente es un sistema en el cual eh, se hace rotación de pasturas, preferiblemente en forma racional, eh, de tal forma que ustedes tienen un tiempo máximo de descanso y un tiempo mínimo de ocupación. ¿Ya? Esto requiere de algunas prácticas culturales que, dependiendo de los sistemas de producción que utilicen, han permitido un incremento rápido de la productividad en los hatos ganaderos. No importa si ustedes están en Nueva Zelanda, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, en todos los sistemas. Cuando nosotros establecemos sistemas rotacionados, especialmente si estos sistemas son racionales, por lo general se dobla la capacidad de carga y consecuentemente se mejora sustancialmente la productividad. Recordemos que el, el, la pastura es el kilogramo de materia seca más barato que hay y por ende debería de ser el pilar de todo programa de alimentación para que este programa sea competitivo. Entonces, vamos a hablar un poquito de sistemas de pastoreo. Eh, uy, uy, perdón. Entonces, básicamente a mí me usé una diapositiva que no he debido usar, ¿verdad? Está pregrabada y no me fijé que estaba pregrabada, pido disculpas por eso, pero básicamente lo que menciona ahí son sistemas intensivos de pastoreo, donde estos sistemas intensivos de pastoreo son sistemas fijos de pastoreo, ¿ya? Luego están los sistemas racionales de pastoreo, que también se conocen con el nombre de PRB. Hay gente que le dice pastoreo racional Boazán. En realidad ese es duplicar los términos. Por lo general es pastoreo Boisín o Boazán o pastoreo racional. En ese concepto ambos son sinónimos, pero se conoce en el medio como un PRB, como pastoreo racional Boazán. Y está, un poquito solo para mencionar, el pastoreo de ultra alta densidad, que es, por así decirlo, a mi juicio, es la máxima expresión, por así decirlo, de lo que es el PRB. Ahora, ¿qué es eficiencia para ustedes? Es lo que hay que definir. ¿Qué significa ser eficiente para un productor? Bueno, partamos entonces de qué significa eficiencia. Eh, como palabra, es la virtud o la facultad de lograr un efecto o para lograr un efecto. También es la acción con que se logra ese efecto. Y la palabra eficiencia viene del latín eficiencia.
Ok, pero en conclusión, la eficiencia es la correcta utilización de los recursos disponibles para la obtención de resultados, logros u objetivos que se han planteado. Pueden ser económicos, pueden ser biológicos, pueden ser físicos, pueden ser químicos. La eficiencia es una palabra de muy amplio uso. Pero en este caso, la correcta utilización de los recursos que están disponibles. Entonces ahí es donde ustedes tienen que basar, por así decirlo, el conocimiento y basar las acciones que ustedes van a tomar. ¿Ya? En este caso, ¿cuáles son los objetivos que tienen ustedes planteados como productores? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ustedes se plantean? Y ese es lo primero que tienen que revisar. Van a buscar la máxima productividad por vaca. ¿Ya? En ese caso, entonces necesitamos condiciones donde la vaca prácticamente esté estabulada, esté en condiciones donde básicamente ella procese alimento de muy alta calidad, presentado en raciones totalmente mezcladas y con inclusive hoy en día ambientes bastante controlados. Entonces ahí definitivamente nosotros podemos alcanzar producciones muy, muy altas por vaca. Pero ¿será eso lo que nos interesa en sistemas de pastoreo? ¿O será más bien máxima producción por unidad diaria? Definitivamente la producción por unidad diaria es importantísima. El producir mucho más. Y ahí entonces hay que ver con qué está relacionado. Y está relacionado con lo que nosotros cosechamos. Vamos a ver un par de ejemplos que fueron motivo de la charla del año pasado. Con eso estaba terminando, inclusive voy a iniciar usando esos mismos estudios ya en unos momentos, pero básicamente yo le he dado seguimiento los últimos 5 o 6 años a los proyectos de investigación que se están haciendo en Irlanda, por ejemplo. Ellos pasaron de cosechar 6.000, 5.000, 7.000 kilos de materia seca, no recuerdo ahorita si es por acre o por hectárea por año, y pasaron a una meta de cosechar 10.000. En ese momento ya ellos cosechan 10.000 kilogramos y la siguiente meta es ahora cosechar 12, 14, 15.000 kilogramos de materia seca. La biomasa en el trópico es nuestra principal ventaja competitiva. Entonces, esa capacidad de producción de biomasa nosotros tenemos que aprender a cosecharla. Y para eso tenemos que estar dispuestos a optar por algunas cosas que vamos a discutir un poquito más adelante. Sin embargo, ¿verdad? A pesar de que estamos interesados en producir por unidad de área, en cosechar la cantidad máxima, lo que debiera importarnos son las últimas dos cosas: maximizar el ingreso sobre el costo de producción y consecuentemente maximizar la competitividad del sector lechero, como bien lo dice el objetivo de este Congreso en su totalidad. Entonces, por así decirlo, nosotros tenemos que tener bien claro qué es eficiencia y bien claro cuáles son los objetivos de producción para poder desarrollar un esquema de trabajo con el cual nosotros podemos definitivamente mejorar nuestro sistema de producción. Es un estudio desarrollado en Chile donde, si ustedes ven, plantea tres escenarios de pastoreo. Un pastoreo liberal, dicen ellos aquí, donde se logra el máximo capacidad de consumo, el 100% de consumo por parte de las vacas. Un escenario donde aumentan la carga y consecuentemente ya se disminuye, ya las vacas no logran obtener de la pastura el máximo consumo, y un escenario donde aumentan todavía más la carga y consecuentemente o disminuyen las áreas que están disponibles. Consecuentemente el consumo voluntario se reduce, pero aumenta lo que es la capacidad de carga. ¿Ya? Entonces, esto lo hacen poniendo más vacas por hectárea. Si ustedes ven, el pasto ingerido se reduce. Donde se logra el 100% del consumo, 17.7 kilogramos de una pastura templada de muy alta calidad, se redujo a 16 y luego esta se redujo a 14. El pasto ofrecido, ¿verdad? La oferta por vaca en kilogramos de materia seca
Aquí era 48 a voluntad y consecuentemente ella podía seleccionar. Aquí ya era 33, ya se lograba casi un 50% de eficiencia de pastoreo. Y aquí era apenas un 24. Ya ustedes lograban más o menos un 60% de eficiencia de pastoreo. Lo ideal es que estemos entre un 60 y un 70% de eficiencia de pastoreo. Consecuentemente, las superficies disponibles al animal para pastoreo fueron las que variaron, no tanto los números de cabezas, sino la superficie por día. Vaca día, de cuadrados por vaca, lo bajaron a 85 y a 62. Sin embargo, el pasto ingerido por hectárea en toneladas prácticamente casi se duplicó, pasó de 1.4 a 1.9 a 2.3. Si ustedes ven, estas vacas consumieron menos y consecuentemente ustedes dicen, bueno, el consumo fue menos, pero había más vacas por unidad diaria. Esto aumentó la capacidad de cosecha en un 32% y en este caso se aumentó la capacidad de cosecha en un 59%. Veamos qué ocurre cuando comparamos estos dos esquemas. Solo vamos a presentar la comparación entre pastoreo liberal, que es donde se logró el 100% de consumo, y el pastoreo severo, que es donde se logró aumentar la capacidad de consumo en un 33%. Si ustedes ven, se produjeron 5% menos leche, ¿ya? 7,000 kilos de leche se produjeron con el sistema de consumo a voluntad y 6,700 fue el consumo, la producción de leche cuando el consumo se vio restringido a un 90% de la capacidad de consumo. Pero la cantidad de total de materia cosechada Parece esos que, 6,700 kilos doctor, se produjeron con 10. Dígame. parece que se está pegando un toquecito. Tal vez entonces bloquee el video para que llegue solo el sonido. Ok, listo, listo. Ahorita mismo, y si no, hay otra red que tengo que puede ser mejor. Me avisa si acaso mejora. Ok, Se escucha mucho entonces en mejor. este caso, ¿ya escucha mejor? Sí, doctor, se escucha mucho mejor. Ok, listo, listo. Entonces, en este caso, como les digo, estos litros de leche fueron producidos con 8 toneladas de materia seca cosechada versus estos litros de leche que son 300 litros menos, pero se produjeron cosechando 10 toneladas de materia seca de pastura, ¿verdad? Si ustedes ven el consumo por vaca se redujo, estos son 5 rotaciones, ¿verdad? De más o menos 165 días, 150 días creo que suma esto acá, ¿ya? 150 días. En este caso, en el siguiente estudio son 165. Y las vacas se vieron obligadas a un consumo reducido por vaca de 281 kilogramos de materia seca por vaca en los 150 días, más o menos un par de kilos menos. Sin embargo, el consumo total de materia seca aumentó. Entonces nosotros tenemos que explorar las posibilidades de cómo mejorar la cosecha de esa materia seca en cualquier sistema de producción. Eso es lo que nos va a dar la eficiencia y es lo que nos va a mejorar al final el retorno, los ingresos y la competitividad en la medida que nosotros podamos cosechar. Si ustedes ven, nosotros en este caso estamos cosechando 8 veces más materia seca por una mayor capacidad de carga. A pesar de que las vacas se vieron obligadas a comer 2 kilogramos menos de pasto, el tener una mayor capacidad, una mayor carga, una mayor presión de pastoreo, nos permitió cosechar los 2,000 kilogramos más de pastoreo, de materia seca, perdón, por hectárea. A ver, se trabó. Entonces, en todo este concepto, ¿verdad? Es necesario buscar una convergencia. Si nosotros tenemos un pastoreo, digamos, liviano, con unas cargas de animales, donde vamos a tener bajos consumos de materia seca. Entonces nosotros permitimos que la vaca seleccione lo que ella quiere comer.
o el novillo de engorde, ¿verdad? Cualquiera de los dos, o la vaquilla en crecimiento, como queramos verlo. Entonces nosotros vamos a tener el mejor desempeño por vaca, ¿ya? Nosotros, si nos vamos al otro extremo y empezamos a pastorear, produciéndose lo que llamamos un sobrepastoreo, ¿verdad? Entonces, en este caso, de nuevo, de repente logramos los mayores consumos por la presión alta de pasto, pero disminuimos muchísimo la producción individual. Entonces hay un margen, el doctor Motz, el doctor André Boissan, todos en diferentes formas han presentado esta gráfica, y esta gráfica es motivo de una charla completa de 2, 3 horas por lo menos, donde nosotros hay diferentes formas de hacer estrategias con las cuales nosotros podemos lograr esta máxima de pastoreo. Pero la clave está en que ustedes logren buscar ese equilibrio, donde logran obtener la mayor tasa de consumo a razón de un 80, 85, 90%. Y al mismo tiempo, si manejan bien la pastura, observan el mejor desempeño en base a la pastura. Eso es eficiencia en pastoreo. En este caso, como dije en algunas otras charlas del pasado, es necesario aceptar que las vacas en pastoreo van a estar como en hambre, ¿verdad? Entonces, para nosotros los nutricionistas es bien difícil balancear, por así decirlo. Y es muy fácil, pues, decirle, dele ensilaje, dele concentrado, dele esto, y nosotros lo que terminamos haciendo es aumentando la tasa de sustitución y consecuentemente disminuimos la tasa de consumo de materia seca. Nosotros tenemos que aprender a obtener la mayor tasa de consumo a partir del pasto. ¿Por qué? Porque el pasto cosechado por la vaca es el kilogramo de materia seca más barato que hay. Solo para que tengan una idea, yo he trabajado en 8 diferentes países, haciendo extensión más o menos por 22 años con una diversidad de productores, y a la fecha, ¿verdad?, nunca hemos encontrado un kilogramo de materia seca basada en pastura, aún con riegos y fertilización, que supere los 10 centavos de dólar. Normalmente andan entre 2 y 6 centavos de dólar, ¿verdad? Mientras que un kilogramo de concentrado, un kilogramo de balanceado, ¿verdad?, base seca, dependiendo del país, dependiendo la calidad de los insumos, puede andar costando entre 35 y hasta 55 centavos de dólar. Entonces, es extremadamente caro. No es que estoy en contra de los concentrados, pero básicamente la clave está en propiciar esa máxima de consumo. Este es otro estudio. En este caso, bueno, aquí está el resumen. De nuevo, en este caso se hace un análisis de carga de animales de 1 hasta 7. Si ustedes ven, la producción por hectárea cambia drásticamente. Nosotros logramos producciones individuales estas son pasturas templadas, ¿verdad?, con consumo voluntario alcanzando el 100%, y alcanzamos producciones de 20, 21 litros, 19 litros, ¿ya?, en pasturas de muy alta calidad bien manejadas. En la medida que cambiamos la presión de pastoreo y metemos más carga animal, esto se baja porque ya la vaca no es capaz de seleccionar y se ve presionada a cosechar más pastura. Y esa productividad bajo las mismas pasturas se puede ver disminuida en 14, 15 litros. Pero la producción por unidad diaria se aumenta y pasa de 5.500, 5.600 litros a básicamente, en este caso, de 15, 16.000 litros. Otra forma de explicarlo está acá. En este caso, este estudio reporta una carga de 5 vacas por hectárea produciendo 17 litros a partir de la pastura, ¿ya? Esto significa 5 por 17, 85 litros por hectárea día. Pero cuando incrementamos, pasamos de 5 a 6 vacas, bien sea metiendo una vaca más o reduciendo el área disponible para que ellas consuman, ellas pasan a producir, en vez de 17 litros, pasan a producir 15.8 a partir del pasto. Sin embargo, esas 6 vacas ahora, ¿verdad?, por 15.8 producen 94.8 litros. En otras palabras, producen 9.8 litros más que por hectárea,
¿verdad?, que sus contrapartes que solo tienen una carga de 5. Esto significa, señores, 9.8 litros en 168 días, que es el reporte que está este estudio. El otro estaba en 150, son 1.657 litros. Otra vez la relación 8-1. ¿Ya? En este caso, estas vacas produjeron 1.657 kilogramos, a pesar de que ellas como vacas dejaron de producir 206 litros, o sea, el 1.2 litros por 168 días es 206 litros. Entonces, a pesar de que ese es 1.2 litros por vaca día en 168 días, el aumento en kilogramos por hectárea fue 8 veces mayor. Entonces, la clave está en entender lo que es la eficiencia de pastoreo en cualquier sistema de producción. Ok, de ahí, en ese sentido, a mi juicio, hay que entender muy bien los fundamentos de las leyes fundamentales que hoy se están convirtiendo en leyes universales del pastoreo. Para cualquier sistema de producción, ustedes debieran estar obligados a revisar cómo ese sistema de producción cumple con estas leyes. André Boissin propuso el pastoreo racional, pero de nuevo, cualquier sistema de pastoreo traten de juzgarlo en función de lo que son las leyes fundamentales o las leyes universales del pastoreo según el doctor André Boissin. Bien sencillas, 2 de ellas se relacionan con las plantas y las otras 2 se relacionan con los animales. ¿verdad? La primera de estas leyes es la ley de los descansos. Básicamente, lo que pide el señor Boissin, y esto está basado en fisiología vegetal. Esto es cambiante, esto es dinámico. Va a depender de a qué pastura lo apliquen. Si es guinea, si es estrella, si es un rhodesia, si es un jaraguá o si es un fescue, un kikuyo. Eso va a variar muchísimo. Entonces, de nuevo, hay que entender cómo se aplica para cada pastura. Básicamente, lo que pide es que uno debe de asegurar un periodo de descanso a la pastura entre 2 cortes sucesivos, pues uno detrás del otro, que permita al pasto almacenar las reservas necesarias para alcanzar rebrotar sin problemas. Esto no solo es importante para lograr que el pasto rebrote sin problemas. Las pasturas que tienen este descanso van a aumentar la porosidad de los suelos, van a aumentar la capacidad de captación de agua, van a aumentar consistentemente a lo largo de los años el contenido de materia orgánica de los suelos y consecuentemente se mejora lo que es la capacidad de absorción de agua y la capacidad de intercambio de nutrientes. Entonces, esto de la ley de descanso es de vital importancia y la acumulación de las reservas es lo que va a permitir lo que llamamos la llamarada de crecimiento. Esto no solo es dinámico de un pasto a otro, sino que en mayo aquí en Zamorano ocurre de una forma, en junio ocurre de otra forma, en agosto ocurre de otra forma, en septiembre y octubre son los meses más lluviosos, están anegados, hay poco oxígeno disuelto en el suelo, hay mucha nubosidad y por ende menos fotones, también ocurre de diferentes formas. Pero si nosotros hemos guardado estos principios fisiológicos, nosotros tenemos una gran capacidad de acumular agua y consecuentemente podemos hacer pastoreo en diciembre y en enero. Si nosotros aplicamos esto a un pastoreo rotacionado sin que sea racional, entonces ahí es donde ya se incumplen estas partes de estas leyes. Esto nos lleva a lo que llamamos un punto óptimo de reposo, un punto óptimo de cosecha. De nuevo, va a variar con la especie de pasto, ¿verdad? Va a variar con la época del año, va a variar con la altitud. Ahí me pedían que hablara de los efectos de altitud y los efectos de diferentes especies. En realidad, cada una de estas puede ser una charla por sí sola, pero lo importante es que entiendan la fisiología y no importa si ustedes están trabajando con guinea, con estrella, con rhodesia, con cualquiera de los pastos, con transbala, con swazi, con cualquiera de los pastos en las zonas tropicales
o cualquiera de los pastos de zonas templadas. Esto va a variar con la especie, va a variar con la época del año, va a variar con el estado del tiempo, si hay sequía, si no hay sequía, con la luminosidad, en función de qué tan profundo fue el pastoreo anterior y qué tantas reservas y qué tanto respetó, por así decirlo, las leyes de Boissin o las leyes fundamentales del pastoreo y las condiciones del suelo, la fertilidad del suelo. Entonces, lo que queremos es que este crecimiento inicial ocurra con las reservas del pasto. Y luego, una vez que el pasto alcanza una capacidad de fotosíntesis, entonces esto va a permitir un crecimiento muy activo y nosotros tenemos que cosechar el pasto una vez que se ha pasado por el punto óptimo de reposo. Esto significa, señores, que nosotros tenemos que pasar de ser vaqueros a ser pastores, ¿ya? Que era lo que mostraba en la charla en la diapositiva que me salió grabada, disculpas por eso, ¿verdad? Pero en sí, señores, aquí toca cambiarse del concepto de simplemente arrear vacas a verdaderamente volverse un pastor, ¿verdad? Y la parte racional no tiene que ver con raciones de pastoreo, sino con el raciocinio que nosotros le pongamos a los procesos de utilización de esa pastura, ¿verdad? Para que nosotros identifiquemos esos puntos óptimos de reposo y consecuentemente podamos identificar los puntos óptimos de cosecha. La segunda ley, ya hablamos de una ley de reposo, tiene que ver con la ley de ocupación. Que de nuevo, yo les dije que dos de estas leyes tenían que ver con la planta, ¿verdad? En la segunda ley de ocupación, en el tiempo de ocupación de una parcela, ¿verdad? Debe ser lo suficientemente corto como para que la planta no sea cortada 2 veces por el animal, ¿verdad? La máxima en este caso se habla en teoría de 3 días, ¿verdad? Si yo estoy en época seca, eh, yo me puedo ir de repente a 4 días. ¿Por qué? Porque la capacidad de rebrote va a ser menor. Pero si yo estoy dentro de Zamorano, por ejemplo, junio es un mes muy caliente, es un mes con mucho sol, que llueve más o menos cuando está lloviendo, cuando está bueno el invierno, nos llueve casi todos los días a eso de las 4 de la tarde. Entonces, bajo esas condiciones, es probable que el pasto rebrote en 24 horas. Un guinea está rebrotando en 24 horas. Un estrella está rebrotando en 2 días, bajo esas condiciones. Entonces, pero se habla de 3 días y tienen ustedes que conocer cómo varía eso con el tiempo y con las estaciones del año. El hecho es que ustedes no deben permitir que el animal coma el rebrote 2 veces en la misma ocupación, o sea, que a la planta, perdón, 2 veces o que se come el rebrote en la misma ocupación. ¿Por qué? Porque están perdiendo, están ocupando las reservas y ahí es donde pierde el vigor. Las pasturas, por lo general, sean estas mejoradas o sean nativas, tienen suficiente vigor de crecimiento y compiten contra las malezas. Nosotros, cuando hacemos mal manejo de estas pasturas y permitimos que el ganado las consuma al rebrote, es cuando ellas pierden el vigor de crecimiento y cuando las malezas, por así decirlo, empiezan a invadir estas praderas. Ok, las otras 2 leyes tienen que ver con los animales, ¿verdad? Y en este caso, se dice la tercera ley, se le conoce con el nombre de ayuda. Es necesario ayudar a los animales en sus exigencias nutricionales más elevadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos estar conscientes de los requerimientos fisiológicos. Si nosotros manejamos vacas que están recién paridas, vacas que están preñadas, vacas que están en su pico de lactancia, vacas que están, además de su pico de lactancia, son vacas que necesitan preñarse. Todas ellas tienen requerimientos nutricionales diferentes y acordes a su nivel de producción, ¿ya? Entonces, nosotros, si bien es cierto, queremos que este pasto, queremos que ese forraje sea la base de nuestra alimentación, nosotros debemos estar conscientes de cuáles son los requerimientos nutricionales y consecuentemente, si es que están limitados,
cuáles son las limitaciones, para que nosotros podamos desarrollar un sistema de suplementación. Fíjense bien, en este caso no es, yo trato de usar la palabra más suplemento. ¿Por qué? Porque es en base a la pastura, lo que le hace falta a la pastura, qué es lo que necesitamos suplementar para lograr que esa vaca llegue a su pico de producción, para lograr que esta vaca que está con un ternero al lado, además de producir suficiente leche para destetar un ternero de 200, 210, 220 kilos, por lo menos, que también quede preñada y quede lista para el próximo año. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar bien conscientes de cuáles son los animales y hacer agrupamiento, ¿ya? Hacer grupos de suplementación que nos permitan manejar esas deficiencias nutricionales y garantizar que las vacas van a tener un buen desempeño con la pastura que nosotros tenemos para ofrecerles. La cuarta ley es la ley de los rendimientos regulares. Yo siempre he tenido un poquito de mal sabor con esta ley, porque yo creo que a mi juicio le hemos traducido mal del inglés, de los documentos originales, ¿verdad? Del doctor Boissan. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nosotros tengamos más o menos los mismos rendimientos todos los días. Pero el problema es que si una vaca entra a comer y tiene una ocupación de 3 días, la vaca el primer día va a despuntar, el segundo día va a pastorear más profundo y el tercer día se va a ver obligada, porque nosotros estamos encerrados, a pastorear cada vez más profundo. Entonces, los nutrientes que están disponibles en el despunte son completamente diferentes a los nutrientes que están en la altura media de la pastura. Consecuentemente, es bien difícil lograr los mismos rendimientos para todos los días. Entonces, ahí es donde, a mi juicio, el señor Boissan lo que quiso hacer con esta ley de rendimientos regulares es como estandarizar los rendimientos. Entonces, lo que él dice es que a pesar de que en una misma parcela nosotros no debiéramos tener una ocupación más de 3 días, lo que él pide es que nosotros tengamos una ocupación máxima de un día, ¿verdad? Y lo ideal, por ejemplo, en ganado de carne, yo utilizo un día de ocupación. En ganado de leche, utilizamos básicamente 2 parcelas por día, ¿verdad? Y si ustedes ya empiezan a hacer rotaciones más pequeñas, que es posible hacerlo de 2 horas, 1 hora y media, e irlas rotando de esa forma, ya eso es un pastoreo de ultra alta densidad, también se puede, pero eso significa de que todavía están reduciendo más el tiempo. Si bien es cierto, no debieras pasar de 3 días, que es la premisa para que no se coman el rebrote, creo yo que lo que tenemos que tratar de hacer es que vamos a maximizar rendimientos por hectárea cuando la vaca permanece menos, o el animal que esté en pastoreo, permanece menos de 24 horas. ¿Ya? Otra cosa que yo he aprendido a recomendar, por así decirlo, es cuando tienen rotaciones de mediodía, a mí me gusta mucho usar potreros impares. ¿Por qué, Carlos? Porque cuando yo doy la vuelta, ¿verdad? El potrero que estaba usando en la mañana, paso a usarlo por la tarde. En otras palabras, si tengo 30 potreros, yo siempre voy a usar en la mañana el 1, el 3, el 5, el 7, y en la tarde voy a usar el 2, el 4, el 6, el 8, hasta llegar al 30. Pero si tengo un 31º potrero, si tengo un número impar, entonces cuando doy la vuelta y salen del número 30 en la tarde, pasan al 31. Consecuentemente cambio, ¿ya? Y cambio de una rotación a otra, paso a usar el pasto de la mañana en la tarde y el pasto de la tarde en la mañana. Eso es importante porque los animales son ávidos pastoreadores en la noche. Esa es otra cosa que está cambiando. Hay muy poca información para el comportamiento en pastoreo. El doctor Sorio, que ha estado en Costa Rica y que ha hecho varias recomendaciones, habla de que el agua es importante y que entendamos que las áreas sociales arborizadas son
esenciales para que nosotros tengamos estos rendimientos regulares. Y que la vaca en realidad necesita un sitio de reposo y un sitio con agua abundante en las horas más calientes del día, de 9 a 3 de la tarde. Pero una vez que empiezan las horas frescas, ella pastorea muy bien hasta las 10, 11 de la noche y de ahí en la madrugada hace un excelente pastoreo. Después del ordeño de la madrugada es donde sale y es pastorea ávidamente en las horas frescas hasta más o menos las 8 o 10 de la mañana, dependiendo de las horas de calor y el índice de estrés calórico en que se encuentre esa vaca. Ok, también tenemos que tener en cuenta para la implementación de esas leyes, ¿qué es el pastoreo? El doctor Boissan habla de que es un encuentro entre la vaca y el pasto, ¿verdad? Entonces, ese encuentro debe ser armonioso. ¿Qué significa esa armonía? Nosotros debemos, como pastores, ¿verdad? Como guardianes de ese sistema de producción, debemos propiciar un encuentro en el que la vaca coseche la mayor cantidad de materia seca en el menor tiempo posible y que coseche el pasto donde provee el mayor requerimiento con el periodo óptimo de reposo, ¿verdad? Entonces, en esos términos es cuando se produce un encuentro armonioso entre el pasto y la vaca. De nuevo, cada uno de los sistemas podrá variar un poco, ¿ok? ¿Por qué es esto? Porque la planta los pastos son plantas pratenses, ¿verdad? Que necesitan acumular en sus raíces, en la base de sus tallos, a lo largo de todo el año, las reservas que le permitan rebrotar. Van a acumularse en carbohidratos no fibrosos como almidones, peptinas, ¿ya? Y en carbohidratos fibrosos y en lignina, que son compuestos polifenólicos. Pero estos son los compuestos con los cuales la planta va a rebrotar. Además, son los compuestos que en las raíces vamos a trabajar para fijar carbono, fijar y secuestrar carbono. Ocurre la fijación y ocurre también el secuestro. Debemos entender que las plantas tienen una altura, ¿no? De nuevo, hay una fisiología. Cada pasto tenemos que conocer qué es lo que tenemos en nuestras fincas y cuál es la fisiología de crecimiento de esa planta, ¿no? Las pasturas, hay de crecimiento erecto, hay de crecimiento rastrero, hay un sinnúmero de condiciones fisiológicas en las cuales difiere. Hay pastos que tienen mayor capacidad de tolerar sequía, hay pastos que tienen mayor capacidad de tolerar anegamiento, por ejemplo. Entonces, todas esas adaptaciones fisiológicas nosotros las tenemos que conocer y cómo ellas se adaptan. De nuevo, el sistema, cualquier sistema que escojamos tiene que ser flexible, económico y práctico. Y se debe de adecuar a la clase y tipo de ganado que nosotros tengamos, ¿verdad? Y por supuesto a los objetivos del ganadero. Pero básicamente todas las pasturas gramíneas con que trabajamos tienen el meristema apical en la base acá, ¿ya? Y si nosotros pastoreamos y dejamos cierta altura, por lo general esa altura recomendada de pastoreo varía, pero se habla de 15 hasta 30 centímetros, ¿ya? Se puede ser menos, pero básicamente lo que busca es dejar una reserva para que la planta vuelva a crecer, pero proteger esta yema apical de crecimiento, ¿verdad? Ustedes quieren que esta sea la que crezca, no quieren yemas axilares, no quieren brotes, no quieren, y quieren el máximo desarrollo radicular, ¿ya? En ese sentido, volvemos al óptimo, otra vez, ¿verdad? La ganancia de peso cuando nosotros tenemos su pastoreo es alta. ¿Por qué? Porque el animal puede escoger qué y cuándo y cómo comer. Y él está escogiendo. Si vemos a los rumiantes, los más selectivos son la cabra, seguidos de la oveja y seguidos de la vaca, ¿ya? Pero si nosotros le ponemos presión de pastoreo, ellos dejan de ser selectivos, especialmente la vaca y la oveja, ¿ya? La cabra todavía tiene una muy buena capacidad de ser selectiva, pero si ustedes ven, nosotros esa mayor desempeño individual lo logramos con cargas bajas. En la medida que nosotros aumentamos esa capacidad de carga,
Entonces, nosotros logramos un óptimo desempeño y si nosotros superamos esa capacidad de carga es donde el desempeño individual se puede venir abajo. Entonces, eso tiene que ver con cómo distribuimos nosotros el pastoreo, cómo están las épocas. Aquí en Zamorano, por ejemplo, los que conocen Zamorano, hay 4 épocas marcadas. De mayo a agosto son lo que llamamos primavera nosotros. Son las primeras lluvias, son meses calientes, meses lluviosos, ¿cómo se llama? Donde normalmente estamos acompañados de sol, de mucho calor y de lluvias normalmente torrenciales. Este año estamos escasos de lluvias, pero normalmente torrenciales al final del día. Luego septiembre, octubre, parte de noviembre son meses completamente nubados, con diferenciales de temperatura de más de 10 grados, noches frías, ¿cómo se llama? Mayor pluviometría es cuando llueve más y consecuentemente nosotros tenemos una reducción en el crecimiento de la pastura. Luego vienen los frentes fríos, que es la época de diciembre, parte de noviembre, diciembre, sobre todo enero. Y cuando nos va bien con los frentes fríos, se incluye gran parte de febrero, ¿no? Y luego viene la época seca, donde las lluvias prácticamente se paran, que tiene que ver con mitad de febrero, marzo, abril y mitad de mayo. Entonces nosotros tenemos que cambiar la frecuencia de pastoreo, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema, por ejemplo, de tener un día de ocupación y 30 días de descanso o 24 días de descanso de junio, finales de mayo, agosto. Ya cuando se llega a septiembre, octubre, de repente puedo mantener ese régimen. Pero si veo que el pasto está creciendo un poco, yo puedo tener el pasto día y medio, ¿ya? Cuando ya se viene diciembre, enero, febrero, yo puedo cambiar a que ese pasto tenga una frecuencia de pastoreo menor, o sea, más días de descanso, y paso a una ocupación de 2 días. Si son los mismos 30 potreros, eso significa que yo voy a entrar a ese potrero a los 60 días. Y luego, ya para la época seca, eso, aunque esté seco y no haya lluvia, esas praderas son bancos de agua. Esos suelos, cuando están bien manejados por la porosidad, se convierten en bancos de agua. Con los años, al aumentar la materia seca, también eso aumenta la capacidad de captar agua. Y consecuentemente nosotros todavía tenemos crecimiento. Conozco fincas, por ejemplo, que teníamos normalmente 8 o 9 meses de pastoreo. Cuando pasamos a estos sistemas de pastoreo, llevamos 5, ahorita ya 7 años en una, donde hemos pastoreado a lo largo de los 365 días del año. Sin embargo, lo que hemos cambiado es la distribución y la frecuencia del pastoreo. Los aforos son importantísimos. De nuevo, esta es una charla, me pidieron que hablara de aforos, ¿verdad? Los aforos son una tecnología que no pueden dejar de aprender a usarla, de aprender a implementarla. A mi juicio, una de las cosas que deben de venir con el uso de aforos es la alimentación de precisión, ¿verdad? Nosotros debiéramos ser capaces de conocer el día antes o 2 días antes. Yo preferiría que fuera 2 días antes, señor Solano, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros vamos a tener disponible para la pastura? Para las vacas, perdón, en nuestra pastura. ¿Por qué? Porque nosotros, si conocemos cuánto tenemos disponible y conocemos cuál es el ITH de ese día, el índice de temperatura y humedad de este día de hoy, nosotros podemos predecir cuál va a ser el consumo mañana y pasado de esa vaca. El consumo de materia seca, señores, se ve deprimido en la vaca por efecto negativo del estrés calórico, más o menos entre 24 y 48 horas después de que ha sido expuesta. Si encima de eso esa vaca la estamos mandando sin conocer, sin haber hecho hacer aforos a un potrero que tiene una pobre oferta de pasto, entonces nosotros vamos a deprimir más allá de lo que el estrés calórico está deprimiendo el consumo de esa vaca, ¿ya? Entonces nosotros, si conocemos la información de los aforos,
nosotros sabemos cuál es la oferta de pastoreo de nuestras vacas. Consecuentemente, podemos corregir, por así decirlo, estabilizar cuál va a ser la productividad de esa vaca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos variando, ¿ya? Ajustamos la carga. El pastoreo racional habla de ajustar cargas, dependiendo de eso. Pero en una lechería yo no puedo estar vendiendo y comprando vacas. En las condiciones centroamericanas, donde tenemos prevalencia de brucelosis, de tuberculosis, en la mayor parte de nuestros hatos, es bien difícil mantener un cordón de bioseguridad cuando se tienen que estar comprando y vendiendo vacas. No digo nada en un sistema de engorde de novillos, por ejemplo. Se puede hacer eso, estar metiendo y sacando animales. Pero en una lechería no se puede hacer. Entonces, qué es lo que trato de hacer? Y al final hay unas diapositivas que me baso en el sistema de aforo de pasturas. ¿Para qué? Para predecir cuánto va a ser el consumo usando el ITH y consecuentemente hacer los ajustes en la dieta. ¿Cómo hago los ajustes en la dieta? Bueno, el concentrado, el suplemento concentrado en base a insumos es fijo, pero lo que yo varío es el ensilaje. ¿Ah? Voy ajustando el ensilaje y de tal forma que la vaca puede estabilizar el consumo de materia seca a lo largo de todo el año. Eso me va a dar una precisión en los programas de alimentación y puedo empezar a mejorar el consumo de materia seca aún ante el ITH. ¿Por qué? Porque de las recomendaciones que hacen los nutricionistas para contrarrestar el efecto de estrés calórico es que se hagan las dietas más densas desde el punto de vista calórico. Y un buen ensilaje de maíz es normalmente 50%, entre un 40 y un 50% más energético que un pasto. Entonces, en la medida que yo veo problemas en el ITH, entonces yo puedo ajustar las dietas con que voy trabajando. También puedo conocer la capacidad de carga y puedo conocer, por ejemplo, si voy a establecer un sistema de ultra alta densidad, puedo empezar a trabajar con esas pasturas. Esto es un montón de trabajo. Esto, si ustedes ven, hay diferentes estrategias, algunas aleatorias, otras en zigzag, otras haciendo transectos. Hay un sinnúmero de cosas con las cuales nosotros pudiésemos aprender. Hay estos cuadros que son de medio metro por medio metro por medio metro, ¿ya? Y están estos otros que son de 2 metros o de 1 metro, ¿verdad? Por cada lado. Entonces pueden ser aforos muy grandes que se están haciendo de 4 metros cuadrados, 2 por 2, o de 1 metro cuadrado, o de 0.25 metros cuadrados. Pero el hecho es que ustedes van a sacar una relación, al final van a pesar y van a sacar la relación por metro cuadrado para conocer cuál es la oferta de pasto de esos animales. Hoy en día se pueden hacer con discos, con lo que llaman pasturómetros, ¿ya? Que con estos discos se puede estimar. El problema de estos discos es que la información que existe con estos discos es por lo general pertinente a pastos de climas templados, ¿verdad? Son muy útiles en la zona andina, por ejemplo, yo los he visto funcionando muy bien, aún en Colombia y en Ecuador, funcionan muy bien en Chile, funcionan muy bien en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque son climas templados. Nosotros tenemos que trabajar para paso estrella. Inclusive hay algunos intentos, algunas tesis que ya están trabajando en esto, pero sin embargo, pues hoy en día ya hay tecnologías como el Taurus Web. Hay tecnologías que solo hacen aforo simple con un dron. ¿Ya? En menos de 3 minutos ustedes pueden hacer un dron, un vuelo de dron. Simplemente, por lo general, dónde están las vacas y hacia dónde van las vacas, de dónde vienen y a dónde van, para tratar de ver cuál fue la cantidad consumida. Con un vuelo apropiado, digamos, una vez a la semana, 2 veces a la semana, tomando fotografías, usando drones se puede hacer. Hoy en día hay herramientas digitales, tecnología 4.0, que permite procesar estas fotos que son RGB, no tienen que ser de cámaras espectrales, y con estas
cámaras RGB, nosotros podemos calcular, esta es la imagen original, este es, por así decirlo, el pasto esta es una rotación que viene en este sentido y las vacas en este momento están acá y vienen hacia acá. Y básicamente un algoritmo procesa esta información y nos permite calcular el aforo, nos permite calcular el análisis bromatológico. Ya hay tecnología que está determinando 10 minerales para poder hacer balances en sales minerales y también hay tecnología que permite hacer la gestión para calcular la huella de carbono y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces la tecnología es una herramienta que está cada vez más disponible y lo interesante es que es una forma de atraer los jóvenes en ese proceso de sucesión generacional. ¿Ya? Los jóvenes al verse incluidos, por así decirlo, utilizando tecnología como drones, como computadoras, como sistemas automatizados de gestión, entonces se ven más propensos a que podamos buscar una sucesión generacional para nuestras unidades de producción. El pastoreo rotacional intensivo es un pastoreo que yo creo que no hay país en Centroamérica que conozca mejor ese sistema que el costarricense, los productores de leche costarricenses. Sin embargo, es un sistema que es como una camisa de fuerza. Vamos a ver, en este caso el pastoreo rotacional consiste en cosechar, pastorear un área determinada, es un área fija siempre, ¿ya? Con una cantidad de días de descanso fijos y con una cantidad de ocupación fija. Entonces, en este caso, nosotros no estamos siendo pastores y no necesariamente estamos propiciando que las leyes fundamentales, las leyes universales de pastoreo, como dice el doctor Sorio, ¿verdad? Esas leyes de André Boissan se están convirtiendo en las leyes universales para todos los sistemas de pastoreo y deberían ser los elementos con los cuales nosotros debemos juzgar todos nuestros sistemas de pastoreo. De hecho, la ganadería regenerativa está basada en esos mismos elementos, 4 leyes fundamentales o 4 leyes universales de pastoreo. Todo el esfuerzo de Alan Savory, del Savory Institute, donde están manejando más de 25 millones de hectáreas para detener en el mundo, para detener, o alrededor del mundo, para detener procesos de desertificación, está usando esos conceptos de las leyes de André Boissan. En este caso, no necesariamente se aplican las 4 leyes. Nosotros hemos tenido discusiones con algunos productores que ellos dicen, no, pero es que mi tiempo es fijo y estoy manejando un pastoreo muy parecido al de Boissan. Tienen que ver la implementación de las 4 leyes, tienen que revisar y lo que hemos visto cuando han tomado algunas medidas es que las cosas se vuelven mucho más eficientes. Es el caso de un par de ganaderías en el volcán del Poás que he estado tratando de colaborar con ellas. Ok, básicamente el pastoreo intensivo busca consistentemente producir más cantidad de forraje y forraje de mayor calidad. Asegura una cantidad disponible, sin embargo, nosotros no somos capaces de ajustarlo con los tiempos. En otras palabras, la capacidad de rebrote en noviembre va a ser completamente diferente a la capacidad de rebrote de junio. Entonces ahí es donde el pastoreo Boissan, el pastoreo racional, permite tomar decisiones racionadas, o sea, con el raciocinio, con el pensamiento detrás de los principios para asegurarse que nosotros estamos haciendo el mejor uso de ese recurso que es tan noble y tan barato como es el forraje. Y básicamente trata de garantizar los niveles de máximos pues, de ingreso porque trata de aprovechar al máximo la pastura. Los animales caminan con mucha frecuencia y ahí es donde hay que diseñar muy bien estos sistemas de pastoreo. Dependiendo la pendiente y dependiendo el estrés calórico, los animales pueden aumentar sus requerimientos metabólicos para metabolismo basal hasta un 60% dependiendo de cuánto tengan que caminar para tomar agua y cuánto tengan que caminar para regresar a la sala de ordeño o a la sala donde tienen que estar suplementados. Entonces, estos sistemas de pastoreo donde no hay áreas sociales, donde no hay abrevaderos,
asociados a la mayor parte de los potreros, entonces se vuelven un problema. Por lo general, kilogramo por kilogramo de materia seca, la inversión inicial es mucho mayor, a pesar de que los PRBs, la queja de la gente es que la inversión anda como en $50 por hectárea una vez que uno saca todos los materiales. Por lo general hay de entrada, hay mayor cantidad de alimento, pero no necesariamente en todas las épocas del año. El animal selecciona menos, consecuentemente produce un poquitito menos como animal, pero produce más por hectárea. Se recupera, hay recuperación de pastos, es lo que llaman autosiembra, y el animal termina consumiendo un pasto de mejor calidad. ¿Qué leyes sí se cumplen, por así decirlo, o qué leyes se debieran cumplir? Es el tiempo mínimo de aprovechamiento y el tiempo máximo de descanso. Esas son las dos que por así decirlo, deben tratarse de cumplir. Y en este caso, los potreros se dividen en potreros iguales en cuanto a superficie y no necesariamente permiten el descanso adecuado. Ok, ¿qué ventaja? De nuevo, más producción, ya lo mencionamos, mayor carga. Esto es en relación no a pastoreo Guasán, sino a pastoreo alterno y pastoreo continuo. Mayor producción de forraje, mayor capacidad de carga, como les dije, 200%. Mejor distribución del pasto a lo largo del año y por el vigor de las plantas pratenses, una mayor capacidad de competencia con la maleza. Sin embargo, hay que aceptar que se produce menos por unidad animal, que el manejo se vuelve más exigente y más especializado. Pueden haber áreas donde hay que manejar el efecto de pisoteo, alrededor de los abrevaderos, alrededor de los salitreros, en las entradas y salidas, y también se tiene que observar un estricto control sanitario. Y pues básicamente aquí una ilustración muy burda de lo que es que encontré en internet, de lo que es un sistema de fijo, con áreas fijas, y donde los animales van cruzando y hay carriles de acceso hacia los abrevaderos. En este caso, los sistemas de pastoreo rotacional Guasán son completamente diferentes, ¿verdad? Aquí, como dice el doctor Sorio, voy a usar uso de las palabras del doctor Sorio de Pablo Aresi, dice que la libertad, el número de potreros y el amor en una finca nunca son suficientes. Señores, esta es una finca de 4.3 hectáreas, ¿verdad? Con 57 potreros de 400 metros. 4.3 hectáreas, ¿ya? Y con, como les digo, les repito, 57 potreros de 400 metros. Esta es una finca de 14.7 hectáreas, donde hay 82 potreros de 1.400 metros cuadrados. Son fincas chiquititas, ¿ya? Que están súper divididas. Si ustedes ven en esta finca, hay un total de 12.3 kilómetros de cercas eléctricas. Hay una serie de carriles que permiten la distribución a cualquiera de los potreros y de esa forma nosotros logramos intensificar. Estos sistemas ya van tratando de entender, tratando de armonizar los principios de fisiología vegetal que conocemos de las plantas pratenses con las necesidades cualitativas de los requerimientos nutricionales que tienen los animales, ¿verdad? También lo han adoptado muy bien los que abogan por la ganadería regenerativa, porque con estos sistemas se regenera el suelo a través de procesos bióticos, de nuevo, bajo la intervención humana. En este caso, se dice que esta actividad es prácticamente una de las pocas actividades que se implementa muy bien las leyes del pastoreo. Puede ser carbono negativa, no necesariamente carbono neutral, sino que puede ser carbono negativa. Entonces es importante prestar atención a esto. Esto es una lámina de unas haciendas que ha hecho el doctor Sorio y el doctor, ¿cómo se llama? Ingeniero Pablo Aresi en Brasil. Aquí tenemos una finca más grande, 105 hectáreas. Agarré varias de una finca mediana, que es esta, unas fincas pequeñas y una finca grande, que es la siguiente que vamos a ver. En este caso son 105 hectáreas, donde hay 76.7 hectáreas
y donde hay 74 potreros de 0.5 hectáreas y 28 de 1 hectárea. Si ustedes ven, los colores corresponden a circuitos de pastoreo, donde nosotros podemos manejar, digamos, grupos de alta, media y baja, grupos de cría y diferentes lotes de pastoreo, ¿ya? En este caso es una finca mucho más grande, son 668 hectáreas, donde hay 232 potreros, cada uno de los colores son circuitos diferentes de pastoreo, y si ustedes ven, en realidad se puede ajustar. Yo tenía mis dudas con sistemas en lugares quebrados, y yo los invito a visitar una finca que se llama Tierra Leja en Colombia. Es de carne, no es de leche, pero es una finca que queda en lugares muy quebrados y que tiene completamente implementado un sistema de pastoreo Boazán, con más de 10 años de estar en ese sistema, y están trabajando muy bien. Cada uno de esos circuitos, cada uno de esos colores son diferentes circuitos de pastoreo, y lo que prevalece ahí es el concepto de potreros cuadrados o potreros rectangulares. Lo que se trata de hacer es reducir la inversión que se tiene que hacer en alambre en función de la área disponible para cada animal. Entonces, esos conceptos de pastoreo Boazán, de nuevo, ya pretenden conocer el funcionamiento biológico tanto del suelo como de la hierba y las necesidades y requerimientos del animal, buscando maximizar la producción, la máxima de producción. Entonces, en ese sentido, ahí es donde podemos cosechar la mayor cantidad de pasto. Y yo les demostré al principio que cosechando más pasto es cuando ustedes son más competitivos. Básicamente lo que busca es alta producción, pero a un bajo costo. Esto es lo que está ocurriendo en Zamorano, por así decirlo. Estas son dos, nosotros tenemos en la unidad de ganado de carne, aquí vuelvo y repito, dentro de Zamorano yo manejo ganado de carne, fuera de Zamorano trabajo con un montón de proyectos liderando, básicamente la mayor parte de las actividades que lidero son en lechería, y la razón es que en los países donde trabajo la lechería, la ganadería de doble propósito por lo general representa entre un 57 y tanto como un 82% de la ganadería, como por ejemplo Honduras y Nicaragua. Entonces, en este caso son dos regiones. Para los que conocen Zamorano, este es el potrero de la pista. Por acá está la gasolinera de Zamorano. Esta es una vista en Google de cómo hemos hecho. Este es el área social aquí. Y tenemos básicamente 23 potreros. Esta aquí va a ser una gasolinera, por eso está afuera. En este momento es un potrero adicional, porque todos son de 1 hectárea, ¿verdad? Pero aquí va a ser una gasolinera y por eso está afuera. En este caso es otra área, y básicamente aquí quería mostrar estos, porque esto tiene un área social. Aquí el ganado va a cada potrero y tiene un área social donde hay un abrevadero. En este caso ya estaban dispuestos una red de tuberías a lo largo de esta parte de acá, y nosotros lo que hicimos fue que invertimos primero en estas grandes divisiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 creo que son las áreas, pero cada una de esas áreas alrededor del abrevadero con cercas eléctricas móviles se divide en 4 diferentes áreas, y tenemos en total 44, 40, creo que en estos son 3 potreros, en estos de acá que son 43 potreros, y básicamente ahí es donde tenemos medio día de ocupación. Entonces ahorita vamos a comparar, por así decirlo, desempeño animal usando áreas sociales versus donde hay un solo abrevadero versus acceso a agua en todos los potreros. Ok, ¿qué es lo que buscamos? Reducir costos de producción, aumentar la producción y la cosecha de forraje de alta calidad, garantizar sostenibilidad en los sistemas de producción, usando procesos que son considerados regenerativos, al mismo tiempo que se fomenta bienestar animal y bienestar humano, porque hay mejores ingresos y hay reducción de costos. El pastoreo Boazán, de nuevo, comparado a lo que son los sistemas tradicionales, alta capacidad de carga, menor uso de fertilizantes, aunque de nuevo, esta es una premisa que se ha cobrado valor por los regeneradores, el movimiento de ganadería regenerativa.
No está prohibido fertilizar. De hecho, es conveniente usar fertilización y es una cosa que se puede decir desde el punto de vista económico. O sea, una decisión puramente económica. Pero si vamos a usar, por lo general se usan menores cantidades de fertilizantes. Es mucho más fácil hacer control de malezas. ¿Por qué? Porque las plantas pratenses compiten con las malezas y no hay necesidad de estar invirtiendo. Uso eficiente de cercas y bebederos y saladeros, mayor producción por unidad de área y mejor nutrición de los animales, porque nosotros podemos hacer nutrición de precisión. De las desventajas, de nuevo, el concepto como tal es un concepto que requiere ajustar las cargas animales, ¿verdad? Y estar sacando y metiendo animales es un problema. Entonces, yo eso no estoy de acuerdo, ya van a ver cómo lo manejo. Es la última parte de esta charla. Básicamente requiere de que uno deje de ser vaquero y se convierta en un pastor y tenga que determinar el punto óptimo de cosecha para cada potrero. De inicio implica una mayor inversión de cercas, bebederos y salitreros. Y en algunos casos puede significar un problema, la alta concentración de heces, que puede en principio, ¿verdad? Pues afectar la disponibilidad de forraje. Pero una vez que los insectos detrívoros de los estiércoles y que estamos manejando bien la pastura, más bien ese es un proceso que construye suelos. El último punto que me pidió el señor Salazar de hablar es sobre el concepto de cómo manejar sistemas de pastoreo. Por ejemplo, aquí en Zamorano ya hablé, este es de mayo a noviembre, y aquí traté de ilustrar de mayo, junio y julio tenemos un periodo de alta radiación solar, de humedad adecuada y de calores tremendos donde cualquier planta va a crecer. Luego en agosto tenemos una canícula que puede ser de 2 hasta 6 semanas. Y luego tenemos una época que es cuando más llueve en realidad, pero hay falta de radiación solar porque está nublado completamente y son días más cortos. Y tenemos excesos de humedad, anegamiento en el suelo y consecuentemente tenemos menos oxígeno. ¿Cómo hacemos nosotros para cuadrar esto? Bueno, aquí traté de ilustrar un ejemplo, ¿verdad? Que lo voy a detallar más en mi paper. Yo había cometido un errorcito de calendario ahí y pensé que tenía un poco más de tiempo y estaba trabajando unos ejemplos. Hay un ejemplo que tengo los datos que va seguido de esto, pero fíjense bien, esta es una ganadería aquí cerca de Zamorano que recibió en el 18 una pluviometría de 1.260 metros. Tomando eso en cuenta, los requerimientos de materia seca para 215 vacas en ordeño, con 61 potreros de 5.000 metros cuadrados, produciendo 15.7 litros y con una suplementación 3-1, más ensilajes, nosotros necesitamos, este es lo que deberíamos cosechar en potrero. Por supuesto, neto, ¿verdad? La oferta, entonces, como aspiramos 60% de pastoreo, debiera ser esta. Sin embargo, la oferta real es esta. Esto es lo que hubo de oferta en el año. En este mes requeríamos 3.660, pero lo que había en el mes eran 1.230 kilogramos. En este, esto es por día, kilogramos por día, 630 apenas. Son los meses de verano estos, ¿ya? Consecuentemente, los déficits de materia seca están calculados acá. ¿Cómo lo manejamos? Nosotros lo manejamos en función de ensilaje de maíz. ¿Cuánto? Este es 208 toneladas para el mes de enero, 260 toneladas para el mes de febrero, 267 para el mes de abril. Ya en junio, si ustedes ven, 56. ¿Qué es lo que trato de hacer? Es, a estas vacas comen concentrado 2 veces al día cuando llegan al ordeño. Entonces tratamos de darles no menos de 3 kilogramos de ensilaje. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Una oferta de ensilaje, esto es ensilaje fresco, no menos de 3 kilogramos para poder revolver el concentrado que se les da a esas vacas. Y aquí está, este es el mes donde se cumple esto. El resto de los meses es variable. ¿Ya? De esa forma yo puedo garantizar que a lo largo del año estas vacas van a estar comiendo suficiente. Esto es producto de una tesis que hicimos con los jóvenes, con el ingeniero Humberto Amaya y Fernando Olivas, de Honduras y de Nicaragua.
una tesis hecha en el 2016. Esto es la precipitación anual en esa finca. Eso en el 2016, lo que le mostré antes fue la del 2018. Si ustedes ven, aquí están los meses de verano, aquí no llovió un poquito a lo largo de febrero, marzo y abril, y de ahí los meses de lluvia son estos que están acá, ya de mayo a octubre. Eso nos lleva a una carga animal. Esta es la carga animal. Si nosotros nos vamos al pasto disponible, está determinado por esta parte de acá, ¿verdad? Por la pluviometría. Y si ustedes ven, más bien hacia finales es cuando nosotros tenemos mejores, ¿verdad?, capacidades de carga, hacia finales de año. Y esto en parte ocurrió porque nosotros empezamos en septiembre del 2015 a implementar sistemas de pastoreo Boisin, de pastoreo racional. Ya para el 2016 teníamos un efecto importante porque fue en la segunda mitad del 2015 y aquí es donde implementamos, y si ustedes ven cómo se mejoraron las capacidades de carga. Ya hoy en día estas capacidades de carga son bien comunes en esta hacienda. Estos jóvenes lo que encontraron en cuanto a su esquema de producción fue esto. La primera parte de la barra es pastoreo. Esto es lo que proveyeron o lo que se dio en base al pasto. Diciembre en realidad no hubo necesidad o hubo muy poca necesidad de suplementar. Había suficiente pastura y era una pastura muy fresca. Pero si ustedes ven lo negro es la necesidad, la corrección que tuvo que hacerse con ensilaje. Y si ustedes ven, a mayor es la cantidad de ensilaje que usemos, porque es energético, entonces es menor la cantidad de concentrado. ¿Ya? Y básicamente la última parte de la barra es el concentrado. Nosotros tuvimos consumos que fueron más o menos estables en el orden de 13 kilogramos de materia seca por vaca por día. ¿Ya? Ese fue el consumo en vacas medianas, son vacas chumecas que les dicen ustedes, en esta finca. Y básicamente este es el producto de un proceso de investigación que busca lo que es precisión y busca estabilizar la producción. Yo creo que el trabajar con herramientas que permitan conocer el aforo diario, si es posible, semanal, con cierta capacidad de proyección, como lo hace el Taurus Web, volar ese dron un par de veces a la semana y conocer cuánto tiene uno de forraje, para sí mismo conocer cuánto tiene que suplementar de ensilaje y mantener una relación de concentrados. Si ustedes ven la máxima, y aquí ya estamos buscando hacia eso, la próxima investigación que estoy haciendo, estamos tratando de que la parte de concentrado sea apenas un 30%, del total del consumo de materia seca. Entonces ahí es donde vamos a buscar las mejores relaciones económicas, aunque produzcamos de repente bajarnos de 17, 16, 15 litros, bajarnos a 14 litros. Pero si nosotros logramos mantener un 70% forraje y un 30% concentrado, es donde vemos unas relaciones económicas muy competitivas para la hacienda. ¿Okay? En principio, lo que es pastoreo, hay un sinnúmero de variables que lo afectan. La capacidad que nosotros tenemos de intervenirlas depende del entendimiento del sistema que nosotros tengamos. Pero si ustedes ven presión de pastoreo, es algo que es muy fácil de intervenir. Es manejar la carga animal. Población de plantas, nosotros podemos, en la medida que vamos conociendo nuestras praderas, nosotros podemos ir apartando potreros que vamos a ir mejorando para siembra, podemos mejorar la parte de herbicidas, la carga, ¿verdad? La defoliación, de nuevo, eso es manejar la carga, ¿verdad? Si nosotros queremos aumentar la presión, simplemente reducimos o aumentamos el número de animales por área y reducimos el área que está disponible para cada animal y eso aumenta la defoliación y manejamos esa situación. La nutrición, de nuevo, a la planta es por medio de fertilizantes y atiende razones puramente económicas. Plagas y enfermedades, variable, depende. Humedad, de nuevo, a menos que tengan riego, pero pueden también piensen en drenaje. Estructura del suelo, lo construyen, el suelo se va a construir. Y radiación,
prácticamente eso va a depender pues, de nuestro sol, así que no se puede hacer mucho. Muchísimas gracias, espero pues con esto haber dado una panorámica de lo que es eficiencia en pastoreo y de la necesidad de que cada uno de estos sistemas se pueda definir y pues atender estos temas en forma ya más, por así decirlo, entendiendo los principios con los cuales se debe manejar un sistema de pastoreo. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Isidro Matamoros, por su excelente presentación. Yo creo que fue